Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en la tarde fría de hoy en otra edición más de Lecturas con Sentido. Mi nombre es Paola Mejía, líder de fomento a la lectura, escritura y oralidad de la Secretaría de Educación del Distrito. Desde la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos emitimos este programa con el propósito de fomentar la lectura en la ciudad y sobre todo en los colegios distritales. Hoy para hacer una entrevista muy especial nos acompañan los estudiantes de la Universidad Nacional, Lorena Rincón y Camilo Álvarez, y la estudiante de la Universidad Distrital, Juliana Pacheco. Ellos vienen entonces a hacerle unas preguntas sobre los sentidos, los libros y la biblioteca de uno de los que nos ha acompañado a todos a lo largo de nuestra vida. Lo hemos escuchado, una leyenda del rock colombiano, Héctor Buitrago. Es un honor para la Secretaría de Educación tenerte acá, para escucharte, para saber tus libros. Entonces, bienvenido, Héctor. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción y pues sí, qué bueno poder hablar de lectura, de libros, de textos, de maneras de ver el mundo. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Entonces, hoy vamos a conocer los sentidos que inspiran a Héctor. Entonces, le doy la palabra a Lorena para empezar. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Ed. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Héctor, bien. Héctor, hoy nos gustaría que iniciaras este espacio, este programa de hoy, compartiéndonos aquellas lecturas que recuerdas de tu niñez y de tu juventud. Y si hay alguna que recuerdas en particular y que hoy tengas muy presente. Bueno, cuando era niño, afortunadamente, al lado abrieron una tienda, como una especie de cigarrería, donde vendían como varias cosas y tenían unos muebles donde habían unos libros. Pues era muy raro que llegaran a poner unos libritos ahí y yo como que los miraba, tenían unas portadas llamativas y empecé a comprarlos por iniciativa propia. Me empezaron a traer y compré varios libros ahí y pues eran libros de literatura juvenil clásica y tenían ilustraciones, carátulas muy llamativas, y yo compré varios de esos libros y todavía los recuerdo porque fue como lo primero que yo empecé a leer por mi propio gusto y mi propia iniciativa. Recuerdo la ballena Moby Dick, la ballena blanca, de Herman Melville. Ese libro lo recuerdo mucho. Recuerdo que también habían libros de Edgar Allan Poe. No, ahí pude leer los cuentos de Edgar Allan Poe, El corazón del ator, que a propósito el corazón del ator creo que dio pie para que Soda Stereo o Gustavo Cerati escribiera una canción sobre esa historia, sobre todas el cuento de Edgar Allan Poe, que los cuentos de Edgar Allan Poe eran buenísimos porque, pues digamos, yo de niño veía como mucha fantasía ahí en esos cuentos. También leí Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Y bueno, leí como muchas historias que después, cuando ya crecí, me di cuenta que eran de la literatura clásica juvenil. Y sí, pues realmente recuerdo mucho esos libros y esa colección, porque afortunadamente tenía unas imágenes llamativas. Yo creo que eso hace que todavía hoy en día los jóvenes se conecten con los libros, ¿no? Más allá de las historias y de los textos, tienen que tener unas carátulas que llamen la atención. Bueno, Héctor, ya nos regalas un poquito de esa historia sobre tu aproximación a la lectura, pero entonces ya entrando un poquito también a tu parte musical, en varias oportunidades has contado que ese gusto no empezó en casa, digamos que no había un estímulo muy potente en tu hogar. ¿Cómo es entonces tu acercamiento a ella? ¿Cuáles fueron esos géneros, esas canciones que de pronto te atraparon y dijiste como que te quieres dedicar a eso?
Bueno, mi abuelita tocaba la armónica y tocaba unas melodías campesinas en la armónica. En ese entonces, pues digamos que yo simplemente la escuchaba y pues me parecía, me gustaba cómo sonaba la armónica y las melodías que ella lograba interpretar en esa armónica. Pero en ese momento yo no sabía que la música iba a convertirse en mi proyecto de vida. Eh, Más adelante tengo como otros encuentros con la música, pero uno de los más, creo que sí, de los que más representaron fue un regalo que me dieron de un disco que fue Richie Ray y el disco se llamaba Jala Jala Bugalú y me lo dieron de cumpleaños, porque yo estaba cumpliendo por ahí 12 años. Igual a mí me sorprendió mucho porque fue un disco, yo no esperaba este regalo, ¿no? Y además ese disco yo dije, bueno, y lo empecé a oír y me gustó mucho las sonoridades de como era un bogalú, como revuelto con guaguancó, con salsa. Y también yo creo que en ese entonces, cuando era niño, cosas que uno ve en la televisión lo marcan a uno bastante. Entonces, yo recuerdo haber visto a Noel Petro. Noel Petro en ese entonces aparecía en los programas de Pacheco y en varios programas de la televisión colombiana y él era muy llamativo con su guitarra eléctrica y todo su discurso y además era como tenía una pinta como rockera a pesar de que la música que hacía era música tropical o chucuchuco como le llamaban, ¿no? Eh, eh, y también ahora que recuerdo en el colegio en las izadas de bandera tocaban una canción que era un bambuco y que tenía una letra muy profunda, como que uno empezaba a oír la letra y lo ponía realmente a reflexionar mucho. Era esta canción que decía, ¿a quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. Esta canción la oí, yo no sé por qué, pero como que en las izadas de bandera y en los eventos culturales que uno iba, siempre tocaban esa canción y esa canción tiene una letra muy bonita y muy profunda porque habla de una realidad de Colombia que todavía seguimos viviendo, el tema de la violencia, el tema de la política y, y pues con una letra y una melodía muy linda. Entonces creo que esas también fueron grandes influencias para que después yo me interesara en la música y en los textos. Ok, de acuerdo con todo esto que nos cuentas, con tus acercamientos con la música, también con tus primeros acercamientos a las lecturas cuando niño, ¿qué crees tú que deberíamos leer en la escuela? Actualmente, bueno, pues es que yo creo que los tiempos van cambiando mucho, ¿no? Además, ahora yo ya tengo hijos. Entonces, yo sé que a ellos ya no les va a traer todas estas historias clásicas como Los Tres Mosqueteros. Recuerdo que yo también leí Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne y también leí Robinson Crusoe. Y todas esas eran historias pues muy clásicas, pero que pertenecen, digamos, a otras generaciones y yo siento que las generaciones actuales están más conectados con otras historias más ágiles, de pronto más visuales, que tengan que ver mucho, también que las identifiquen con cosas que ven visualmente. Mis hijos, por ejemplo, leen algunos libros de youtubers, algunos libros que tienen que ver con juegos, ¿no? Entonces, creo que tratar de alguna manera de rescatar los clásicos, no sé, leer libros como Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, me parece que puede ser un libro que todavía con una edición nueva atraiga, que aquí tengo uno de ellos que es un escritor muy famoso, que se llama Roald Dahl. Él es un escritor que hace libros para jóvenes y estos libros sí conectan mucho a los jóvenes de hoy. A mis hijos les han gustado. Aquí tengo uno que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Y este es un libro que según dice aquí incluso en la portada ha vendido más de 200 millones de libros en la actualidad. Y digamos que estos son los clásicos que en un futuro llamaremos los clásicos de los 2000, del 2010 y del 2020 y más adelante seguirán apareciendo otro tipo
de libros más, como más sintonizados con el momento, con la época, ¿no? Ahora pues estamos viendo que cada vez más la literatura es más ágil, más rápida, con modismos, con neologismos, bueno, tiene muchos, pues van apareciendo nuevos ingredientes que le dan agilidad y riqueza a la lectura dependiendo de la época. Bueno, estas lecturas están muy buenas, es cierto, hay que intentar buscar los textos que acerquen más a los jóvenes a la lectura y la escritura, ¿no? Y ya, pues, pasando un poco de la lectura, pasemos ya a música, porque tú te has desarrollado como músico durante muchos años, casi 30 años, primero por La Pestilencia, luego tu gran trayectoria por Aterciopelados y luego con tu proyecto personal con Héctor. Con toda esta experiencia musical que tú tienes con todos estos años, que se convirtió en tu proyecto de vida, nos gustaría que nos contaras si tú has aprendido técnicas o trucos en la composición de tus canciones. Sí, claro, uno va como desarrollando una manera de hacer las cosas. Eh, Básicamente lo que generalmente hacemos, porque Andrea también lo hace, es anotar una frase que sea llamativa o un tema para desarrollar a partir de ese tema una canción. Pero también puede ser una frase. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez anoté Florecita Rockera. Me pareció muy sonora la frase y además que ya solamente la frase le trae a uno muchas imágenes. Y entonces con esa frase, entonces desarrollé esa canción, ¿no? Porque de ahí surgió, pues que una florecita rockera es como un espíritu libre, contestatario, rebelde, fresco. Entonces de ahí, por ejemplo, salió esa canción. Y eso sigo haciendo. Entonces escribo ideas, frases que me gustan, puede ser un concepto, puede ser también como una noticia de alguna cosa que está sucediendo en el mundo. Y luego, cuando yo tengo una pista, porque yo hago las pistas en el computador, entonces yo tengo una pista por ahí y me siento una tarde y pienso, bueno, esta pista me suena que es como para bailar, entonces cojo a ver qué letra o qué frase de esta se acomoda a esa pista y cuando ya encuentro una frase que pueda desarrollar en esa pista, ya le empiezo a poner la melodía y a desarrollar una historia que surge de esa primera frase como en el caso de Florecita Roquera, entonces empecé a desarrollar la historia de una chica con un espíritu muy libre, con un espíritu rebelde, y a partir de ahí a desarrollarle como las posibles variaciones que uno puede encontrar en esa historia. Y así lo sigo haciendo hoy en día. Yo realmente he trabajado más con el computador que con la guitarra, porque yo me dediqué también como a la producción desde el computador con varios programas. Pero yo sé que ahora pues muchos jóvenes también hacen la música así, con programas que se pueden conseguir fácilmente en internet. Héctor, maravillosa la historia que nos cuentas sobre esta pieza que creo que todos atesoramos en nuestra juventud, en nuestra infancia. Es una maravilla y que empiece en esa semilla y que tú nos las compartas a partir de una frase, ¿no? Antes nos contabas también que, por ejemplo, esa pieza musical de Soda Stereo estuvo influenciada por un texto de pop. ¿Qué consideras tú? ¿Qué influencia tienen los textos en tus composiciones, por ejemplo? Bueno, algunos textos influencian directa, porque también nosotros tenemos varias canciones que han surgido de textos o de novelas. Tal vez la más conocida es una canción del Dorado que se llama Siervo sin Tierra, que se originó del libro de Eduardo Caballero Calderón, que es la historia de un campesino que pues en todo el libro está pues viviendo esa triste historia de querer conseguir una tierra, ¿no? Y de no poder hacerlo. Y ese libro me influyó también bastante, porque además de que son libros que pues lo entretienen a uno, pues le van contando la historia de un país, la historia política
social, un contexto de qué pasa en nuestro país y realmente esa es la gran importancia de los libros, ¿no? Porque no solamente lo entretienen a uno, sino que también lo contextualizan mucho de la realidad de un país, le cuentan la historia profunda de un país como Colombia y esa historia triste de algunos campesinos, como el caso de Siervo Sin Tierra, que no tenía cómo tener una tierra para poder sembrar y vivir tranquilo. Entonces, con base en esa canción, le puse el mismo nombre, le puse Siervo Sin Tierra y empecé a jugar con los conceptos del campesino que no conseguía una tierra donde poder vivir. Y como ese libro, pues muchos otros, ¿no? Yo creo que todo lo que uno lee lo va nutriendo a uno y lo va alimentando y después cuando uno va componiendo, entonces van saliendo todas esas ideas o esos mundos que uno ha visitado con la lectura. Eh, por ejemplo, ya cuando uno empieza a leer de la historia precolombina, del Dorado, de todas esas historias fantásticas, algunas de ellas que fueron incluso creadas hasta por los mismos conquistadores cuando llegaron acá y empezaron a buscar el dorado infructuosamente y estuvieron recorriendo selvas y todo para encontrar una ciudad de oro. Esa también dio origen a la canción y al álbum de Aterciopelados que se llamó El Dorado. Y ahí contamos pues que el dorado es algo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y bueno, sí, pues es que realmente son muchos los libros que lo nutren a uno y que después se convierten en canciones. Es increíble cómo puedes tomar un tema de la historia de nuestro país y convertirlo en una canción, cómo vas tomando elementos de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestros campesinos y lo conviertes en una canción. Ya nos has contado cómo te inspiras. Tomas elementos de la realidad, elementos de los textos, textos escritos, visuales, musicales que tienes a tu alrededor y luego los llevas a una composición. Nos gustaría que nos contaras cómo llevas esto a la escritura, cómo escribes. ¿Escribes en un lugar determinado, específico que te gusta escribir o en un momento del día, prefieres escribir en la noche, en el día? O si, cuéntanos cuál es tu proceso de escritura. Yo creo que se ha convertido más bien en un proceso de disciplina, aunque ahora que, sobre todo cuando nacieron mis hijos, que uno tiene que estar dedicado a ellos y pues cuando son pequeñitos estar cuidándolos y vaya para allá, que están llamando, que tienen hambre, bueno, todas las cosas. Entonces yo pues ya no tenía toda una tarde, porque si uno tiene una tarde, en una tarde uno tiene que sentarse y a probar, lanzar ideas, escribir, algunas funcionan, otras no. Hay una tarde que de pronto fluye muchísimo, hay una tarde que de pronto solamente sale un renglón, entonces es así. Y ahora pues con los hijos y todo esto, a veces he tenido que dedicarme 20 minutos, llego 20 minutos, me siento, escribo una cosita y luego me voy otra vez. Y cuando tengo tiempo vuelvo y así tenga 5 minutos y vuelvo y escribo algo. Pero básicamente se trata como más de disciplina, diría yo, más de disciplina, sobre todo ahora en tiempos en que todos tenemos muchas ocupaciones. Entonces hay que sentarse con disciplina, con concentración, aprovechar los tiempos que uno tiene y seguro que ahí van saliendo las ideas, van saliendo las canciones, van saliendo las letras. Y después uno revisa. Y lo que hacemos con Andrea es que después cada uno de los dos tiene sus textos y los ponemos a consideración del otro, hacemos un filtro y ya como que escogemos lo que nos gusta y esto uno dice, bueno, esto podría mejorar acá, ¿qué tal si en vez de decir esta palabra dice esta otra? Y uno dice, oiga, sí, está mejor por ese lado. Y así vamos terminando. Ok, Héctor, con este proceso que tú nos cuentas, hay una canción, su nombre es Río,
que ha estado en numerosas campañas de concientización ambiental. ¿Te gustaría hablarnos de esta canción y sus influencias? Nos encantaría que nos cantaras un fragmento de esta también, por favor. Ah, bueno, la canción de Río, sí. Esa canción tiene que ver, bueno, primero tiene que ver con que yo estuve navegando el río Bogotá y estuve navegándolo en esos trayectos que está supremamente contaminado. Entonces, ustedes ya se imaginarán que eso es una realidad muy fuerte. Eso es confrontar una realidad de un río olvidado, de un río enfermo, y eso me motivó a escribir una canción para el río Bogotá. Y, y el origen de la letra y el origen como del concepto tiene que ver con la visión que tienen algunos pueblos ancestrales de la naturaleza, en donde la naturaleza, los ríos, el agua son seres vivos, aunque digamos que eso ya no es solamente de las comunidades indígenas, porque ya hasta la física cuántica está diciendo que efectivamente sí hay sí tienen conciencia, sí son seres vivos que tienen una conciencia. Entonces, por eso es que la letra del río dice que vienen las aguas del río corriendo y cantando, y que por la ciudad van soñando, como si fueran un ser vivo, como si fueran un animal, como si fueran una persona. Y eso, pues es inspiración de pronto de haber leído cómo es la concepción de la naturaleza en pueblos indígenas o pueblos originarios alrededor del mundo. Entonces de ahí me, digamos, como que surgió la idea de hablar de un ser vivo, de un ser, de un río que está esperando que las personas en la ciudad se conecten con él. Y pues aquí tengo un tambor, pues no sé cómo va a sonar esto. Vienen las aguas del río corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Entonces, es un río que va corriendo por la ciudad y que los que están dormidos, miran lo simpático, los que están dormidos y no están vivos, parece que no estuvieran vivos, son los seres que caminan al lado del río y no le paran, no les prestamos atención, le damos la espalda al río y el río, que es un ser vivo, que tiene mucha información, que tiene mucho para darnos, está ahí esperando a ver nosotros cuándo reaccionamos. De eso se trata el río. Y también tiene que ver mucho con poetas y con escritos indígenas. Claro que sí, Héctor, y creo que algo que hemos reconocido a lo largo de la trayectoria de Aterciopelados y especialmente con el álbum que tú nos comentas del Dorado, es la conciencia ambiental relacionada también con la sabiduría de los pueblos originarios. Entonces, ahorita que tú nos comentabas que eso está inspirado también en poemas, en relatos, en textos, ¿qué nos recomendarías leer para acercarnos a esos otros universos? Ah, sí, realmente tenemos acá en Colombia también una riqueza de escritores indígenas, ¿no? Que afortunadamente en los últimos años han logrado editar muchos libros. Yo aquí tengo un libro que encontré una vez en Las Pulgas, que se llama Poesía Indígena y Gitana Contemporánea de Colombia. Y después, ya con los años, tuve la oportunidad de conocer a varios poetas indígenas de Colombia, a Freddy Chicangana, a Hugo Jamioy, e incluso por ahí hicimos le hice alguna música para libros que ellos editaron. Entonces, aquí tengo este libro, yo puedo leer un poema de Freddy Chicangana, que él es un poeta yanacuna, de la etnia yanacuna del Cauca. Entonces vamos a leer aquí uno que se llama El sonido del viento. Dice, el sonido del viento trae la voz de los muertos, aquella voz triste y ausente, la que se cuela por las rendijas de la puerta, la voz que mis entrañas traspasa y recuerda, desde lo más remoto, lo mucho y lo poco que soy, la tenue brisna de la vida y la ausencia. Él es Freddy Chicangana, un poeta, es muy bueno, ha ganado algunas distinciones
y también le escribe para la Madre Tierra, como por ejemplo esta poesía que se llama Madre Tierra. Madre, perfecta e indescriptible, me pariste al mundo y me amamantaste a ti. Seno, alimento sagrado, mujer, a tus pies me inclino, humilde hoja soy, y en tu frondoso cuerpo soy árbol, soy tierra de tu tierra, semilla de tu inmensa cosecha. Ahora respiras el aire que yo respiro, miras lo que yo miro, sientes lo que yo siento. Ahora quizás te mueres conmigo mientras alguien llora nuestra muerte. Él es un poeta muy, muy, muy bueno y maneja esa sensibilidad de conexión con la naturaleza, ¿no? Una conexión diferente que de pronto un poeta urbano, poeta que maneje otro tipo de imágenes y de metáforas, pero los poetas indígenas tienen esa conexión con la naturaleza que de alguna manera es diferente a nosotros que hemos crecido en las ciudades. Claro que sí, muchas gracias por esas lecturas, me parecieron, y yo creo que a todos los que estamos aquí, bellísimas, logran invadir el espacio y creo que reconectarnos con eso que de pronto ya no tenemos tan presente, pero que evidentemente es muy importante. Bueno, a continuación vamos a ver una cápsula que nos contará un poco más sobre Aterciopelados y volvemos. Soy la semilla nativa, la del saber ancestral, sembrada por campesinos de manera natural. ¿Sabías que el primer bajo eléctrico de Héctor Buitrago perteneció a la banda Génesis? En el año 1993, Aterciopelados hacía su debut en el panorama musical con el trabajo discográfico Con el corazón en la mano, con 15 canciones en las que predominaba el sonido del punk, logrando una gran acogida de varias de sus canciones en la radio nacional y superando las 50.000 copias vendidas, lo cual era un gran número para una banda de punk independiente, y lo que les valdría su primer contrato con Culebra, un subsello discográfico de la multinacional BMG, estando al lado de las bandas más importantes del momento, como Caifanes, Maldita Vecindad, La Cuca, Fobia, entre otros. El gusto por la música, pues sí, es difícil porque realmente no tuve muchos contactos en mi niñez con músicos o familiares que fueran músicos. Sin embargo, mi abuelita tocaba armónica y unas melodías campesinas que se sabían. Ella no se sabía sino algunas melodías y las tocaba muy de vez en cuando. Yo creo que ese fue el primer contacto que tuve. El rock ya está acá en el parque. Bellos seres a conectarse, entre hermanos compenetrarse, una alegre canción cantarte, en el verde regocijarse. El rock ya está acá en el parque. Hermano, extiende la mano al infinito, que llegue hasta el cielo. Bonito bus te lleve de vuelta y ángeles te cuiden. Recuerda, hoy fuimos uno en esta fiesta que siempre se sienta. Recuerda todo el poder de ser una sola tribu. Nos volvemos a reunir para formar una nueva banda y le ponemos Aterciopelados en el año 93, muy inocentemente, y después ya pues todo empieza a pasar como mágicamente, y en el primer disco Con el corazón en la mano, editado a final del 93, comienzos del 94. De ti y de Andrea Echeverry, es todos los co-creadores de Aterciopelados. Y
Ya que hemos hablado mucho de tu recorrido musical, falta hablar de tu parte en la defensa del ambiente ecológico. Tú también has trabajado mucho por ese lado, no solamente has sido músico, sino también has sido muy ambientalista, defendiendo los territorios ancestrales y la defensa del agua, como hubo lo de la composición de la canción Río, dedicada al río de Bogotá. Entonces, nos gustaría que nos contaras si has tenido lecturas de cualquier tipo que te hayan acercado a este tipo de trabajos, este tipo de iniciativas. Sí, digamos que una de las lecturas que he tenido después, como ya algo más personal, ha sido lecturas que tienen que ver con el crecimiento personal, espiritual, digamos que lecturas de filosofía de Oriente, lecturas que tienen que ver con la espiritualidad andina, la espiritualidad de América, y en todas esas lecturas pues siempre se hablan de la conexión con la tierra, precisamente de la conexión con la naturaleza, de la conexión con la fauna, de, de una conexión que uno debe recuperar y que uno debe sentir. Entonces, digamos que han sido lecturas varias, que no recuerdo ningún libro en especial, pero sí muchas lecturas que tienen que ver con, digamos, con budismo, con los indígenas de Norteamérica, con los indígenas de Colombia, con los indígenas de Sudamérica, y como de sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, ¿no? Porque hay mitos en todas las comunidades indígenas que son muy, muy bonitos, que tienen muchas imágenes y mucha información que le permiten a uno eso, ¿no? Esa reconexión con la naturaleza y con la tierra, y todas esas costumbres tan bellas como de hacer ofrendas a la naturaleza, hacer pagamentos. Entonces, todo eso ha servido de inspiración para el trabajo ambiental también. Por eso es que en el año 2010 empezamos una iniciativa que llamamos Canto al Agua. Tiene un origen en esas costumbres, en esas tradiciones de ofrendar a la madre tierra, de ofrendar al agua y de comunicarse con los elementos y con la naturaleza de una forma mucho más espiritual y más sensorial y más emotiva, ¿no? Porque nos han enseñado a nosotros, los que vivimos en la ciudad, que el agua como nos llega por una llave, entonces como que no tenemos esa ambientales que hemos apoyado. Está Canto al Agua. En el año 2010 ha crecido mucho. Hemos sacado varias canciones también que hablan del agua, que hablan de los páramos. Una de las últimas canciones que tocamos, que, que está en el disco, en donde imaginamos también un bosque mágico, y que todos podemos tener como ese sueño, ¿no? Ese sueño de vivir un planeta con más armonía entre nosotros y más sintonía con la naturaleza. Entonces sí, ha sido un trabajo también bonito poder poner a disposición de diferentes causas ambientales nuestra posición como líderes, como seres públicos, como figuras públicas, como músicos famosos, y también poder apoyar causas ambientales. Muchas gracias por esto que nos cuentas, Héctor. Increíble cómo desde la parte ambiental ha sido influyente, sobre todo la música, que ha sido un actor en estos medios también. Y bueno, ya que hemos hablado de estos procesos, también de tu proceso de escritura, y habiendo recorrido en esta charla parte de tu identidad musical, nos gustaría que ahora nos contaras sobre tu identidad lectora. ¿Qué textos te gusta leer? Bueno, he pasado por diferentes etapas en mi vida de lector, ¿no? Porque como les contaba, al comienzo vinieron estos libros, así como de literatura juvenil clásica. Después ya empecé a leer libros más de novelas, leí muchas novelas de Giovanni Papini. Me gustaba Giovanni Papini, leí de Jorge Sport,
Leí también pues libros de escritores colombianos como los que contaba de Siervos sin Tierra. Leí también, o cuando ya empecé a interesarme por estos libros un poco más místicos, leí bastantes libros de Carlos Castañeda, que también en un momento fueron muy clásicos, ¿no? En los años 90, 80, esos libros eran muy famosos, los libros de Carlos Castañeda. Luego leí un género que me gustó mucho, que fue la ciencia ficción. Entonces yo leía muchos libros donde habían compilaciones de ciencia ficción, como compilaciones que eran incluso como unos premios, los premios Hugo, los premios Nebula. Entonces ahí llegaban unas historias de ciencia ficción muy, muy chéveres, y recuerdo a uno en particular que se llama William Gibson. Es buenísimo, es de ciencia ficción, y creo que él es uno de los padres de lo que se vino a llamar el cyberpunk, lo que es un género, un subgénero dentro de la ciencia ficción, y fue el que anticipó incluso el Internet en sus novelas por allá en los 80s. Había una novela muy famosa que se llama Neuromantic y yo me leí también, me gustó muchísimo. Después, bueno, ya con tantos viajes y tantas giras que tuvimos con Aterciopelados, pues ya no me quedó mucho tiempo de leer novelas. Me dediqué más a leer poesía también. Eh, yo creo que de las poesías que más he leído de Colombia, Piedad Bonet es una de las escritoras que más he leído y me ha gustado mucho. Me conecta mucho las poesías de Piedad Bonet, son muy emotivas, muy, unas poesías muy, sí, muy profundas. Piedad Bonet, Juan Manuel Roca, bueno, y toda la poesía indígena que nombraba hace un tiempo. Y ahora, bueno, resulta que ahora con el Internet, con las redes sociales, con Twitter, yo estoy mucho en Twitter, y leo también bastantes artículos, noticias que aparecen en Twitter. Yo creo que también es un signo de los tiempos, ¿no? Que uno va leyendo, pues dependiendo de sus ocupaciones, va encontrando lecturas de pronto más ágiles, eh, de diferentes temas, porque lo bueno de una red como Twitter es que uno puede pasar de leer algo de ecología a leer algo de tecnología inmediatamente. Entonces, y después a leer algo de política nacional, ¿no? Entonces, como tener ahí varios periódicos a la mano, varias magazines y varias revistas. También me gustaba en una época leer muchos magazines musicales. Eso me gustaba bastante, todas estas revistas de música. Yo leí varios libros donde, pues, las historias de los grupos musicales, de los géneros, todo eso también me gustaba mucho leer, y tuve una época en que leía bastante. Y ahora leí también sobre el poder de la música. Por ejemplo, leí un libro que se llama El Tao de la música. Habla desde ese poder sutil de la música que tiene de sanar, que es un poder de pronto como que se está recuperando el poder del sonido últimamente, ¿no? Como una medicina que es la medicina del futuro también, con las vibraciones, el sonido, y cómo el sonido y la vibración pueden ser usados para armonizar los órganos, armonizar las células. Bueno, todo esto. Entonces, digamos que ahora últimamente me dedico más a leer como cosas así medio científicas, de arte, de música, y no tanto novelas, más poesía también ahora en los últimos años. Muy interesante todas esas lecturas que has hecho a lo largo de tu vida, Héctor. Muy interesante. Muy chévere el recomendado de Piedad Bonet. Ojalá nos vea para que sepa que te gusta su escritura. También las películas se leen, no solamente leemos libros y textos. ¿Qué cine te gusta? ¿Qué películas nos recomendarías para leer? Bueno, sí, hay bastantes películas chéveres. Yo recuerdo una de las últimas películas que me gustó mucho fue una película musical. Cuando yo era pequeño no me gustaban las películas musicales, pero mira, ahora más con los años pues me convertí en músico, y esta película es una de las películas favoritas de los últimos años, porque
pues además de que es visualmente muy, muy bonita, la historia también, pues además se le suma la música, el baile, entonces pues como que siempre va contando una historia y la va adornando con el baile, con la música. Esa es una de las que más me ha gustado. Recuerdo que como me gustaba la ciencia ficción, como les conté hace un rato, pues la primera versión de Blade Runner era una de de las cintas favoritas. Ahora sacaron otra hace poquito, pero no estaba tan buena. Y a propósito de la ciencia ficción, hace pocos días me repetí con mis hijos Interestelar, que Interestelar es una película increíble porque precisamente tiene mucha información de física, física cuántica, mecánica cuántica, robótica. Bueno, es una película muy buena, además también muy profunda, que habla como del futuro de la humanidad. Bueno, tiene muchas informaciones ahí que son como muy de actualidad y muy de avanzada, ¿no? Esa película, si la pueden ver también es muy buena, se llama Interestelar. Esa película de Interestelar es muy interesante. A mí me la mandaron a ver en el colegio para filosofía y fue muy Eh, divertida. Actualmente todavía la sigo viendo. Y La La Land también es una película que le gusta a toda mi familia también. Es una muy buena película. Y ya nos gustaría que nos contaras si tú lees con tus hijos o ves películas con tus hijos o te pones a escuchar música con tus hijos, si tienes ese tipo de intercambios con ellos. Sí, sí, bueno, nosotros leímos muchos libros a nuestros hijos cuando eran más chiquitos. eh, recuerdo un libro muy chévere que se llamaba Poesías para niños, donde habían, creo que Cortázar, y bueno, habían poesías ahí como digamos de las más sencillas y cortas para leerles a los niños. También leímos un libro de historias para chiquitines que tenía como mitos y leyendas de varios comunidades alrededor del mundo. También un libro que disfrutamos bastante. Eh, Ahora, en los últimos años, ya incluso lo que hacíamos con Carolina, mi esposa, era aprovechar para leer lo que nosotros queríamos mientras ellos se dormían. Entonces les leíamos cosas como Carolina les leía de la comunidad muisca, como ella está estudiando la lengua muisca, el muisca, el muiscubún. Entonces aprovechaba y les leía y ellos se dormían. Entonces eso fueron como la última temporada con ellos. Sí, con los hijos vimos también muchas series y muchas películas infantiles, ¿no? Eh, pues recuerdo pues todas las series de televisión que daban en ese entonces como High Five y sí, ¿recuerdas High Five? En ese entonces daban Lazy Town. Lazy Town, bueno, en esa época nos veíamos todas las series de televisión con ellos. Ahora ya, sí, el otro día vimos Interestelar, por ejemplo, que hace rato no veíamos una película juntos. Eh, Creo que los niños ahora, por ejemplo, mi hijo está muy metido con el tema del anime y el manga, lee algunos libros de manga y ve mucho anime, que es chévere porque de todos modos son también mucha mitología que viene de Oriente, pero es una mitología que es chévere, muchas historias que los conectan con la fantasía y con otros mundos. Entonces, eso, y en cuanto a la música, sí, bueno, a ellos les gusta la música urbana, moderna, el reggaetón, el trap, entonces ahí vamos oyendo un poco de todo y combinado con lo que nos gusta a nosotros, a veces también oímos música más que tiene que ver con música más electrónica, por ahí a veces oímos algo de música folclórica colombiana, pero bueno, a nosotros también nos gusta la música que ellos oyen, ¿no? Algo del reggaetón. Es que hay algunas letras que no son muy buenas, pero hay otras que sí son divertidas. Tienen su poesía también, ¿no? Como todas las épocas.
Muy interesante esto que nos cuentas, Héctor, y también muy divertido. Pero me gusta mucho este enfoque que estás dando porque de pronto aquí hay muchos profes de primera infancia o tienen a sus propios hijos y uno a veces no sabe qué leerles y esto de leerles en Muisca está muy interesante, entonces para que quede recomendado. Algo que nos gusta saber a los que nos gusta esto de las lecturas, y se lo leía a Constaín en una columna que leía, era que le gustaba saber cómo la gente tenía ordenada la biblioteca, qué tenía en su biblioteca. ¿Cómo es la tuya, Héctor? ¿Cómo la tienes organizada? ¿Qué libros tienes? Si tienes algún tesoro ahí que si uno va de visita es el de mostrar. ¿Cómo es tu biblioteca? Ah, ay, bueno, no puedo moverme si no la llevaba para allá, pero bueno, tengo por temas. Entonces tengo una parte que es de música, que tiene que ver con todo lo que les conté ahora, como el Tao de la música como herramienta sanadora, la música y vibración, libros sobre los cuencos, ¿no? Porque otro de los instrumentos que a veces tocamos por ahí son estos cuencos de cuarzo que se utilizan para sanación. Entonces también como tengo varios libros, y una parte indígena de varios países, porque en los viajes que teníamos también aprovechamos para conseguir algunos libros de poesía. Eh, También por ahí hay una sección de comida vegetariana. También están los libros de Carolina, los libros de los niños. Los libros de los niños, bueno, a ellos les gustó mucho en una época libros, como les contaba, de youtubers, o sea, de Rubius, de Vegeta, de ese tipo de personajes, que yo creo que de todos modos sí es chévere que los jóvenes puedan escoger los libros que quieren leer, ¿no? Porque, como te digo, pues yo les puedo decir que lean Los Tres Mosqueteros, pero seguramente no se van a enganchar por el ritmo, por las palabras. Entonces, pues chévere si ellos tienen la oportunidad de decirles, bueno, pues, ¿qué quieren leer? Escojan entre ustedes o darles varias opciones para que ellos escojan. Entonces, siempre ellos van a escoger como este tipo de libros de... Ellos se leyeron todos los varios libros de Rubius y de Vegeta también. Claro que sí, Héctor, la importancia de la libertad en todas sus formas, ¿no? Es de escoger la literatura a la que uno se quiere aproximar, a la que de pronto no, a la que de pronto llegará luego. Y bueno, creo que en esta charla hemos recorrido esos distintos tipos de arte a tu lado. Y en este tiempo que vivimos precisamente, hemos dado un asilo especial a los libros, a la música, a, a las artes en general, al cine, a las películas que tú nos comentabas. ¿Cuál es la importancia entonces de fomentar la educación artística en las artes? ¿Qué le dirías tú a las y los docentes que nos ven en este momento como recomendación para precisamente contribuir a que el arte en Colombia siga creciendo y haciendo estas formas de resistencia y de reconciliación tan bonitas como las que propone Aterciopelados? Bueno, sí, yo creo que ante todo, como bien decía, sí, la libertad de poder escoger, la libertad de tener el criterio, de escoger lo que uno siente, lo que uno le gusta, de pronto tratar de recuperar algunas de esas obras clásicas con ilustraciones bonitas, mm, tratar de buscar poesías y mitos de culturas de nuestro país para que a través de los mitos podamos sí, entrar en ese mundo de fantasía y de paso conocer de dónde venimos, ¿no? De cuál es el origen de la cultura, la idiosincrasia de nuestros pueblos. Es muy bueno de pronto conseguir un libro de mitos, mitos de todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo también que Balán, por ejemplo, le gusta mucho escuchar un grupo que canta acerca de Thor y los mitos vikingos. Entonces,
Eso sería una buena manera de invitar a los niños a que se conecten con la lectura, con la historia y con la mitología, y de paso aprendemos mucho todos. Muchas gracias, Héctor, por estas recomendaciones que nos das. Y ya para cerrar, quisiera que, que nos contaras, bueno, la música que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos, nos construyen a nivel personal y laboral. Nos gustaría que nos recomendaras un libro, una canción y una película. Bueno, una canción, ahora que hemos hablado del Dorado, podemos hablar del Dorado porque el Dorado de Aterciopelados es una canción que cuenta una historia, pero también tiene como la información de qué sucedió en una época de la historia. También cuenta que el dorado puede ser algo que nosotros tengamos en nuestro corazón, que sea nuestra voz interior, que nos conecta con este territorio. Eh, Tiene como unas metáforas también con los colores del dorado, del morado, Bueno, entonces creo que recomiendo esa canción. De los libros, yo creo que sí podría recuperar recomendar una compilación de poesía indígena. Hay una, hay una compilación de poesía indígena colombiana que vienen Hugo Jamioy, que también está Freddy Chicangana y Vittorio Apuchana, que es Guayú. Entonces, ese sería un libro bien interesante porque son bien corticos y pues los chicos se pueden mantener concentrados y además tienen una riqueza que también se vuelve visual, ¿no? Se desenvuelven imágenes. Y una película, bueno, La La Land, ahora que hablamos, es una película que es bien divertida de ver para toda la familia. A nuestros hijos también les gustó mucho. Entonces también tiene música, tiene esa riqueza de los colores y bueno, es muy divertida. Y si quieren ir más profundamente, esta Interestelar es tremenda. Muchas gracias, Héctor, por estas tres grandes recomendaciones. Sé que los que nos están escuchando ya las tienen ahí anotadas para el fin de semana. Vamos a darle paso a las preguntas que hay en el chat y en los comentarios. Hay bastantes. Muchos te están ahí saludando, diciéndole mucho que le gusta tu música. Acá el equipo nos está apoyando con un comentario, entonces voy a leerlo, de Claudia Patricia Sanabria. Excelente invitado, gracias por enseñarnos a apreciar la lectura desde una perspectiva diferente y apasionante como lo es la música. A los facilitadores, gracias por permitirnos hacer un recorrido de experiencias en películas, libros y canciones llenos de aprendizaje. De verdad, gracias, Héctor, venir también a mostrarnos otra perspectiva distinta de la música. Pues a los que te conocemos sabíamos que era por ahí, pero por ejemplo, muy interesante que nos invites a leer, por ejemplo, poesía y textos de corte indígena, ¿no? Me parece súper valioso. Bueno, voy con otra pregunta de María Victoria Lara. Voy con la primera pregunta. ¿Qué opinas del libro El Principito? Ay, El Principito es divino, claro. El Principito es uno de esos libros que sí son para toda para la eternidad, ¿no? Pues son unos libros que es bien lindo de leer y deja una gran enseñanza. Sí, también fue otro de los libros de esa época, cuando era joven, que son libros que le quedan a uno para siempre, que los lleva a uno siempre. Bueno, acá hay otra pregunta de Cristian. Bueno, no, creemos que de lo que quiere preguntar es si nos puedes recomendar alguna canción protesta que hable sobre política o de política. Canción protesta. Bueno, yo creo que en este momento en Colombia hay un músico que se llama Edson Belandia,
que está haciendo canciones desde hace unos par de años, pues que se están moviendo con la realidad nacional. Pues él tiene una obra larga de muchos discos, pero los últimos 2 años o 3 ha sacado canciones que tienen que ver con lo que va sucediendo en el país. Entonces como que va contando una historia para cada suceso. Le tiene una historia. Entonces ahí en YouTube están todas las canciones de él. Se llama Edson Belandia, Belandia con B pequeña. Él es de Piedecuesta, Santander, y viene de familia de músicos y de familia de humoristas. Entonces tiene como esa beta que cuenta las historias con humor. No, eso es una maravilla. Todas las canciones de él son protestas, las que está haciendo últimamente, y son muy buenas. Y bueno, y la de Aterciopelados, que nosotros escribimos, es una canción, es un homenaje a muchos músicos que han contribuido a ese mensaje, ¿no? A llevar un mensaje de más allá de la música, de querer con las letras de una canción, llevar un mensaje de ojalá cambiar el mundo, ¿no? Entonces ahí vamos nombrando a muchos de esos músicos que han sido inspiración para todos nosotros. Muy bien, Héctor, muchas gracias entonces por todos estos recomendados, por venirnos a inspirar con tu manera de ver la vida y sé que nos vamos aquí con un montón de textos y películas pendientes para revisar. Entonces, muchas gracias por estar acá en la Secretaría de Educación con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias, gracias a los moderadores, qué chévere que hayan estado ahí ustedes, chicos, con esas preguntas. Muy bueno tener entrevistadores así tan elegantes como ustedes, como con esa frescura, que entonces qué bueno, y gracias a todos los que se conectaron. Entonces pues sigamos disfrutando la lectura y todos esos mundos que se nos abren leyendo un buen libro. Entonces, hasta pronto y gracias. No, a ti, Héctor, y a todos los que nos están escuchando. Entonces, la cita es el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí mismo en Lecturas con Sentido, para tener otros recomendados de lectura. Entonces, gracias a todos y sobre todo a Héctor, muchas gracias.